de adorar, exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, ya lo hicimos a través del canto, pero vamos a hacerlo ahora a través de su palabra. ¿De qué nos habla Él? Y la pregunta con la que quiero iniciar, o que queremos iniciar, esta palabra es: ¿usted tiene convicción de identidad? Y quiero que usted se responda ahí. ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted sabe quién es usted delante de Dios? Porque el título que le hemos dado a esta palabra es: ¿en el sufrimiento Dios es tu confianza? Entonces, ahora que la hermana Loraine, vamos a meterla ahí, hermana. La hermana Loraine nos decía o nos hablaba acerca del testimonio, lo que a ella le sucedió. Si nosotros no tenemos identidad o no tenemos la convicción de la identidad, todo esto nos va a mover. Todo esto nos va a querer sacar. Porque yo digo, y yo alabaría al Señor, porque si eso lo hicieron la semana pasada y la estoy viendo más en la iglesia, gloria al Señor y aplaudo al Señor por ello. ¿Sí o qué? Porque ¿para qué tener algo que no me deje estar en la presencia del Señor? Que no me deje cumplir con lo que Él me manda. Porque todos decimos, no, yo en mi casa, yo esto, pero no es igual, porque si no el Señor no hubiese puesto en su palabra que no dejemos de congregarnos. Si no fuera necesario el congregarnos, no estuviera escrito. Y es ahí en donde viene el sufrimiento. Filipenses 1:29 nos está diciendo que es necesario sufrir por Cristo. No podemos obviar, no podemos evitar, esquivar, hacer a un lado el sufrimiento, porque a través del sufrimiento es como el Señor nos ablanda para poder ser moldeados. De lo contrario, no seremos moldeados. Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor, al libro de Job, y no lo cierre, déjelo ahí, que vamos a hablar de este barbadito esta mañana. Job capítulo 13, verso 15. Les voy a leer la Reina Valera. En el sufrimiento, Dios es su confianza. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No hay amenes, eso es duro, ¿sí o qué? Eso no lo dice cualquiera. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Cierre sus ojos, Padre, damos gracias a ti por el poder de tu palabra, poder que quieres entregarnos a nosotros para que podamos pararnos firmes, para que podamos, Señor, en medio de el sufrimiento, en medio de la oscuridad, en medio, Señor, de la prueba, permanecer firmes para honrarte y alabarte a ti, Señor. Porque, Señor, si solamente estuviéramos en las buenas, sería muy fácil el alabarte. Pero la verdadera adoración viene cuando, Señor, obedecemos, cuando nos tenemos que obligar, cuando tenemos que hacer ese sacrificio que se convierte en santo y agradable para ti. Por favor, déjanos aprender hoy, danos sabiduría para aprender de tu palabra, pero para poder vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Hay algo bien interesante y es que nosotros debemos saber que sin Dios no somos nada. Eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Por eso la pregunta inicial de si tenemos convicción de identidad. Si usted y yo tenemos convicción de identidad, entonces vamos a saber que si Dios no está en nuestra vida o si Dios solamente es una referencia en nuestra vida,
mas no una vivencia para nuestra vida, no somos nada. Y esto es necesario que lo sepamos, pero es necesario que lo podamos vivir. Porque si Dios no es suficiente para nosotros, entonces siempre lo estamos esperando a Él por lo que Él nos pueda dar y no por su esencia. Cuando usted y yo tenemos convicción de identidad, no solamente será Él nuestra confianza en medio de la prueba, la crisis o la adversidad, en medio del sufrimiento, sino que es suficiente para todo tiempo. Por eso ese siervo suyo dice, aunque Él me matare, aunque Él decida matarme, porque ahí es donde viene el que nosotros sepamos, conozcamos a Dios, de que Él es el dueño de la vida y Él es el dueño de la muerte. Él decidió cuándo nacimos y Él mismo decide cuándo vamos a morir. Nadie más decide eso. Y si usted y yo nos aferramos a eso, entonces vamos a darnos cuenta que Él es suficiente. Y así como Él nos bendice, también Él permite que los problemas, las dificultades o las adversidades lleguen a nuestra vida. Esa es la soberanía de Él. Él permite que te llegue a ti eso, como nos decía la hermana Loraine ahora. Solamente que ese bendito por qué es el que nos molesta a nosotros. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Debería ser, ¿para qué? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué me vas a enseñar con esto? ¿Qué es? ¿A dónde me quieres conducir? Y por eso entonces nos preguntamos, ¿podemos entonces confiarle a Dios nuestros problemas? Si vienen de Él. Ahora tenemos que ser claros y esto tiene que ver con la identidad. Hay unas adversidades que vienen directamente de Dios, pero hay otras adversidades que vienen directamente de nosotros. Dios las permite, sí, pero es por nuestra desobediencia. Entonces nosotros mismos caemos en adversidades. Ejemplo, usted se metió a hacer un trabajo, un negocio, cualquier emprendimiento, lo que sea, y no consultó con Dios. Te fue mal. Y después empieza, Señor, ¿para qué me dejaste? Señor, sácame de aquí. ¿Usted lo invitó a Él para meterse? Muchas veces no lo invitamos, pero sí lo invitamos para que nos solucione el problema. Entonces llamamos al abogado, venga, pelee por mí y deme la victoria. Es curioso con todo lo que sucedió allá en Estados Unidos, Miami, no recuerdo qué ciudad fue lo del incendio, California, que mucha gente salió a decir, mi casa no se quemó porque es que yo con Dios. Y entonces los que se quemaron y también iban a la iglesia o profesaban el nombre del Señor, ¿qué? No estaban yendo a la iglesia, ¿o qué? No, esa es la soberanía de Dios. Por eso podemos confiarle a Dios nuestros problemas, nuestras adversidades. El diablo, tengamos presente esto, el diablo, que es un enemigo que ya está vencido, pero que aún sigue tratando de dañarnos la cabeza y a muchos les intenta y le puede dañar, porque no tenemos esa convicción de identidad. El diablo piensa que alguien que sirve a Dios sin ningún interés secundario es un tonto. O sea que para el diablo todos nosotros estamos aquí porque estamos interesados en algo de Dios. Para él no es suficiente que nosotros digamos que servimos o estamos por amor. Y recuerde que esto nos viene hablando el Señor estos días, ser esclavos por amor, ¿cierto? No por obligación, no porque nos toca, sino por amor.
Si nosotros vamos ahí al primer capítulo de Job, podemos encontrar precisamente toda esta parte de la historia, en donde se reunieron todos los hijos de Dios y entre ellos llegó Satanás, iba haciendo la fila ahí, que por el almuerzo, pero no le habían dado ficho, y el Señor lo pilló y le dijo, hey, ¿usted qué? Y empezaron ahí a charlar los dos, y el Señor le dice, hey, ¿no has contemplado a mi siervo Job? ¿Y qué fueron las palabras que él dijo? ¿Acaso Job te sirve de balde? Porque tú le das riquezas, tú le das una buena familia, tú le estás dando a él sabiduría, le estás protegiendo, lo estás cuidando, por eso él te sirve. Y Satanás le dice, quítele eso y verá que él va a maldecir delante de su presencia. Y el Señor le dice, perfecto, yo sé quién es mi siervo, vaya. Y empieza a hacer ese negocio. Hágale primero esto, entonces Satanás se devuelve y le dice, no, es que todavía listo, hágale, le doy eso, y empieza a darle cada vez que Satanás viene una cosa más, hasta que le dice, listo, tócale la salud, pero no la vida, porque la vida no le pertenece a nuestro enemigo. Tócale la salud, pero no la vida. Y así fue. Él fue, le quitó todo porque ese hombre no perdió solo las riquezas, no solamente la familia, sus hijos, sino que perdió aún la salud. Mostrando a través de esto, o queriendo mostrarle a Dios más bien, de que Job servía a Dios porque tenía y no sufría. Pero entonces se encontró con algo totalmente diferente a lo que él estaba pensando. Aún con la autorización de Dios, el enemigo solamente puede llegar hasta donde Dios lo deja llegar. No hasta donde usted quiera, hasta donde Dios lo deja llegar. Por eso tu identidad tiene que ser en Cristo, para que tú sepas si viene de parte de tu desobediencia o si viene de parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero no podemos nosotros negarnos o esconder a nuestro enemigo, porque él está, aunque esté derrotado, está. Pero sabes que ahí es donde yo digo que necesitamos nosotros tener muchas veces esa mentalidad que tiene, porque Satanás está vencido, pero su mentalidad es que no está derrotado todavía. Y por eso él quiere seguir engañando. Hasta que no le corten el tiempo, no se le acabe el tiempo que definieron para él, él va a seguir haciéndolo como si él todavía pudiese tener control sobre cada uno de nosotros. Pero necesitamos la convicción de identidad para poder en medio del sufrimiento permitir que Dios sea nuestra confianza. Cuando usted dice te amo, usted dice te amo porque, o usted dice te amo simplemente porque has decidido amar. Yo te amo porque eres muy buena. Yo te amo porque no eres como las otras. Yo te amo porque... O yo simplemente decidí amarte por quien eres. Y eso es lo que usted y yo necesitamos saber para saber cómo se lo expresamos a Dios. Porque cuántas veces hemos dicho que amamos a Dios, pero hacemos como a nosotros nos parece. Yo no le puedo decir a mi esposa que la amo, pero hago afuera como a mí me da. ¿La qué? Ah, ustedes sabían, sí. No, porque tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y nos hablaban de las preeminencias del amor esta semana. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
¿cómo decimos que amamos? Porque Satanás pensaba que Job amaba a Dios por lo que él le había dado, por todo lo que le había entregado y no por quien era Dios. Pero quedó desilusionado o no fue capaz cuando Job simplemente decidió aún en medio de su sufrimiento permitir que la confianza fuera Dios. Y por eso él pronuncia unas palabras que son perfectas y clave. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue lo que hizo Job. En ningún momento, y dice la escritura, en nada de esto él pecó. Porque aún en el sufrimiento él decidió adorar a Dios. Porque Dios tiene el control y no ha perdido el control. Podemos estar en la calamidad más intensa, en la calamidad más fuerte, y no fue por eso que Él se olvidó. No, Él está presente, solamente que es donde necesitamos nosotros saber quiénes somos, para saber qué entregamos. ¿Acaso su palabra no dice que ninguno de sus hijos mendigará pan? ¿Cuántos de ustedes han mendigado? Que no comamos lo que queremos es diferente, pero no nos ha faltado. La hermana Melissa no daba el testimonio hoy que daba el miércoles acerca de la canasta, porque la canasta de amor siempre oramos, más que todo mi esposa ora para Señor, ¿a quién le damos? Y ella el miércoles nos contaba, después le se acercan y le preguntan, y ella nos contaba que no tenía nada para comer y el niño estaba invitando a los otros a almorzar. El niño invitando a los amigos a almorzar y ella decía, como dijo la mujer, ¿cierto? Comemos nosotros y nos echamos a morir. Pero ella ni tenía para comer, ella se hacía morir, no. Y ella dice, el Señor le dio todo. Ella dice, todo hasta la proteína. Yo pensé que le habían dado lentejas, no, carne. Porque cuando no hay carne uno dice proteína, lentejas. ¿Sí o qué? Las lentejas son benditas, Dios mío. Benditas. Que así fuera, mi esposa diría, mi esposa dice, ¿por qué los frijoles nos rinden como las lentejas? Entonces, ¿cómo amamos y por qué nosotros decimos amar al Señor? Satanás no considera que el que se ame a alguien sin ningún interés, es por eso que Él nos vive ofreciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Satanás nos ofrece todo esto para que le amemos a Él. Y como Él hace esto, entonces Él considera que con Dios funciona de la misma manera. De que Dios nos da porque nos quiere tener, o de que nosotros estamos con Dios porque nos ha dado. Por eso volvemos a esa cita. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero ¿cuándo dijo Job estas palabras? No lo dijo cuando lo tenía todo. Lo dijo cuando lo perdió todo. Señor, si lo último que falta es que me quite la vida, aquí estoy, heme a mí. Y no envíe el otro, sino heme aquí, ¿sí o qué? Entonces, ¿podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? Job no perdió solo sus finanzas, sino también sus hijos, su salud, y aún así permaneció fiel al Señor. En el capítulo 4, de ahí del mismo libro, encontramos algo bien especial. Y eso especial es que cuando usted está en las malas, todos se pierden. ¿Le ha pasado? ¿Se le ha pasado? Uy, va a venir el pastor y me va a bendecir. El pastor no viene, no se arrima por ahí. Llega uno de sorpresa y se enojan. Cuando estamos nosotros en medio del sufrimiento,
quisiéramos que quienes están a nuestro alrededor y quienes nos han dicho que nos aman, nos aprecian o nos extrañan, aparecieran en ese momento. Pero parecen magos, se desaparecen. Pero vamos a ver por qué sucede todo esto. Capítulo 4, verso 7 de allí mismo dejó, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Aquí salió uno de los amigos, Jovillas, de Job, a decirle, venga, venga, hey amigo, venga, venga, cuéntenos, ¿qué pasa? Usted tiene un pecado por ahí guardadito. Porque es que, hey, si usted es inocente, usted no se va a perder. Si usted no ha hecho nada, ¿por qué está viviendo esto? Y entonces de aquí es donde ha salido la mala práctica o la mala enseñanza de que si usted está sufriendo es porque usted está pecado. No siempre, por eso les hice la claridad al inicio. No siempre que vivimos o estamos en pruebas o en sufrimientos, no siempre es porque hice algo malo. Un porcentaje tiene que ver con el moldear de Dios, con el proceso que Dios quiere hacer para tu vida. Y eso lo va a definir tu identidad. Si no tienes identidad, no tienes convicción de identidad, usted va a decir, ¿y yo qué hice? Y usted empieza a hacer memoria. Ay, eso fue porque tal cosa, esto. Y entonces usted mismo se empieza a acusar y después llega el enemigo y te sigue acusando. Pero cuando usted tiene la convicción, usted se para firme y dice, Señor, aquí estoy. Haga conmigo como quiera, Señor. Y si quieres matarme, hágalo. Pero estoy limpio. Necesitamos tener la seguridad para decirle al Señor, no he hecho nada. De lo contrario, recibiremos a nuestros adversarios, a nuestros amigos, señalándonos como Elifaz lo hizo aquí con Job, queriendo saber qué era lo que él había hecho por lo que había sucedido, por lo que estaba viviendo. Muchos consideran que para que pasemos momentos malos, tenemos que hacer algo malo. No estamos nosotros siendo claros en que por no haber hecho nada esté pasando una prueba o un sufrimiento o una adversidad. Entonces, no piense que la fe es el medio para evitar el sufrimiento. Pero yo tengo fe, pero es que yo creo, pero es que yo declaro, pero es que no, la fe no es suficiente para evitarnos a nosotros el sufrimiento, porque las escrituras, porque la Biblia no nos enseña tal cosa. Muéstreme un siervo del Señor. Muéstreme una mujer de los que el Señor dejó testimonio en la escritura que no haya sufrido. Uno. No lo hay. Todos sufrieron. Pero es el deber nuestro de permanecer. Y dice la carta a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, del verso 32 en adelante, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate
a fin de obtener mejor resurrección. Y nosotros leemos esto y decimos, de una, ¿dónde le firmo? Porque vamos a hacer justicia, porque vamos a cerrar la boca a los leones, porque vamos a orar y entonces va a caer fuego, o vamos a orar y va a caer lluvia. Y si nos dan garantizado esto, decimos amén. Pero sigue diciendo, otros, ahí mismo, verso 36, otros, si a usted le gusta rayar la Biblia, ráyela ahí, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No tenían el mismo Dios. No era el mismo Dios. No le servían al mismo Dios, porque unos sí, otros no. Entonces cuando sale lo primero, amén, amén. Pero cuando sale lo segundo, no, mandé al otro. Ahí sí no estoy yo. Entonces, ¿cuál es la convicción de identidad? ¿En quién estoy confiando cuando viene el sufrimiento a mi vida? ¿A quién estoy diciéndole que le amo? Pero la respuesta está en el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos estos tuvieron un buen testimonio, todos estos supieron qué hacer, todos estos sabían quién era su confianza. No era de ellos el si vivía o moría, no era de ellos el si salía de la prueba o la prueba acababa con ellos, no. Era de Dios, del Dios que usted y yo decimos seguir, del Dios que usted y yo una vez dijimos, Señor, quiero caminar contigo, Señor, quiero ir a donde tú vayas o quiero ir a donde me mandes. Ese Dios permitió, así como les he hablado cuando estuvimos en la pandemia. ¿Por qué unos siervos murieron y por qué otros no? Pero ¿sabe cuál fue mi aliento? Yo no morí porque todavía no he acabado. Yo no morí porque yo tenía todavía oportunidad para hacer lo que Él quiere que yo sea. Los otros que murieron ya habían completado, ya no necesitaban más tiempo. O sea que no fue por ellos, fue por mí. Él nos dio una oportunidad más a nosotros de que podamos tener la convicción de la identidad, de que podamos depositar nuestra confianza en Él, pero que sigamos dando un buen testimonio, que sigamos caminando como estos hombres, alcanzando un buen testimonio mediante la fe. Y no que cuando usted y yo nos encontremos en la adversidad, digamos, es que yo que voy a volver por allá si vea que es que Dios en vez de darme me quita. Entonces la pregunta es, si Dios te está quitando y en vez de darte, ¿eres fiel? Porque Él dice que al que es fiel y tiene mucho, más se le dará. Pero el que no es fiel, aún lo poco que tiene, se le va a quitar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces usted tiene que evaluarse, pero es que Dios me está quitando. Entonces, ¿eres fiel? ¿Amas por qué? ¿O amas para qué? Estos hombres presentaban un buen testimonio, no habían hecho absolutamente nada malo y pensamos en aquellos que lograron escapar y los que pudieron soportar les fue dado la fe para escapar, para soportar. Unos fueron puestos en libertad, otros encontraron la muerte. La pregunta es, ¿tiene usted la fe para ser liberado?
¿Tiene la suficiente fe para morir? Eso es una pregunta fuerte. ¿Tenemos fe para morir? Uy, ¿cómo así? Ahora, con todo esto, ¿dónde nos quiere llevar el Señor? Sencillamente, lo que el Señor quiere darnos a entender es que cada uno de nosotros podemos tener fe, pero también calamidad. Fe y calamidad. Pastor, pero ¿cómo así? Antes yo tengo fe para no tener calamidad. No, así no funciona. Tener fe no significa que usted va a salir bien librado siempre. Aunque usted se dedique más tiempo cuando usted esté en calamidad. Porque cuando estamos en calamidad, cuando hay ayuno, yo tengo que meterme 40 días en ayuno. No, vigilia, yo voy a vigilar, no, yo no falto a ningún servicio, ahí estoy. Y oramos y clamamos y leemos la Biblia y practicamos todas las disciplinas espirituales porque estamos en calamidad. Pero si acabó la calamidad, entonces volvemos a receso. No, si yo en una semana me leí casi toda la Biblia, ¿cómo voy a seguir leyendo así? Paramos. Entonces estamos amando, ¿por qué? Por eso tener fe no significa que usted va a salir bien librado. La fe no es que usted va a recibir lo que usted quiere de Dios. La fe es aceptar lo que Dios quiere darte. ¿Tenemos fe? Pero yo lo pienso, pero yo lo pienso. Fe es aceptar lo que Dios me quiere dar. Porque cuando el Espíritu de Dios dice que Él clama al Padre con gemidos indecibles, está diciendo, papá, dele a Robinson este sufrimiento, porque este sufrimiento es lo que Él necesita para ser moldeado y para que sea lo que nosotros queremos que sea. Esos son los gemidos indecibles. Ay, el Espíritu de Dios clama con gemidos indecibles por mí. Pero no estamos entendiendo que es que está clamando al papá. Yo diciéndole, papá, quíteme esta prueba. Papá, por favor. Y mira que va a acabar conmigo. El Espíritu de Dios, no, todavía le faltan 2 semanas. Todavía le falta tiempo. No lo deje, no lo saque antes. ¿Ah? Muchos dijeron que me sacaron a mí después del horno y por eso salí así quemadito. Pero no, el Señor tiene el tiempo exacto para poder hacer las cosas. Por eso, nosotros, ¿dónde estamos? ¿Podemos confiar en Dios cuando estamos sumergidos en el sufrimiento? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? El diablo piensa tan solo, espere que esos cristianos tengan un poco de problemas. Espere que esos cristianos tengan un poco de persecución, que terminen en bancarrota. Esperen, dejen que uno de ellos pierda a sus hijos. Espere que ellos se enfermen. Esperen que tengan problemas y verá cómo maldice a Dios. Eso es lo que el enemigo está esperando de nosotros. Y maldecir a Dios no es decir maldito, no, maldecir a Dios es decirle, si ve, Él nunca me responde, si ve, Él nunca está cuando yo lo necesito. Eso es hablar mal de Dios. Porque usted y yo sabemos que si tenemos identidad, Dios está con nosotros, aunque esté en silencio. Por eso este hombre dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque Él sabía que lo que estaba viviendo simplemente fue porque Él lo quiso, no porque Satanás lo quiso. Satanás no tiene nada, no tiene ni poder, no tiene ni dominio sobre usted. Pero Él cree que todavía lo tiene. Y usted y yo nos da miedo de pararnos firmes para que Él huya de nosotros. La Biblia en ninguna parte me dice agarre a Chalo. Me dice párese firme y Él va a huir. Y cuando Él me dice párese firme, me está diciendo dónde está su convicción. ¿A quién dice
dices que amas y por qué estás diciendo que le amas. Porque de lo contrario no diríamos Señor, Señor y haríamos nuestra voluntad, sino que diríamos Señor, como tú mandes, yo hago. No me gusta, pero tú quieres, yo lo hago. Eso serían nuestras palabras. ¿Qué fue lo que dijo María? Hágase con tu sierva como a ti te plazca, como tú quieras. Ella no entendía nada de lo que estaba pasando. Ella sabía que si Dios no actuaba sobre su comprometido José, ella quedaba sola, mamá soltera. Pero ella no se agarró a orar. Señor, yo cumplo con esto, pero si tú le hablas a José para que José se case conmigo y así yo... Hágase con su sierva conforme tu voluntad. Nada más. Si me toca ser madre soltera, aquí, mírenme aquí. Si le toca ser madre soltera, y listo. Es la voluntad de Dios, nada más. Nada más la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. La voluntad de Dios y ya. O si no, ¿para qué estamos aquí? No juguemos a la iglesia creyendo que estamos haciendo iglesia. Porque nos convertimos en uno religioso nada más. Y cuando Dios instituyó los mandamientos, Dios quería que usted fuera diferente al común. Y no que fuera como el común, pero en otro lugar, en otro corral, en otro redil. No, diferente al común. Por eso Satanás está vencido. Satanás no puede hacerte nada, absolutamente nada. Tienes que meterte eso en la cabeza. Esa es la identidad que tienes que tener todo hijo de Dios. O si no, ¿cómo te llamas hijo de Dios? Si te dices que eres hijo de Dios, entonces créele a tu papá y no al mentiroso. Job lo aseguró. Yo no voy a maldecir a Dios. Yo voy a alabar a Dios. Y él expresó con su boca llena, en medio de la enfermedad, en medio de no tener nada. Jehová dio, Jehová quitó. Sí, alabado el nombre de Jehová. Esto fue lo que él hizo, porque tenía la identidad, porque tenía la convicción. ¿Cuál es la convicción que usted y yo tenemos? Jesús nos enseñó la oración modelo. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santo es tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero nosotros vamos, dame el pan, Señor, de cada día, porque tu palabra lo dice. Señor, pero de cada día es muy difícil, de una vez para 15 días, para no preocuparme más, Señor. Señor, ¿cómo así que para apenas el desayuno hoy, qué vamos a almorzar? Y vivimos solamente pensando en nuestro estómago y nada más. Señor, solucioneme esto, Señor, quíteme aquello, Señor, póngame esto. Y creemos que hicimos una sociedad ahí que nos va a patrocinar todo lo que pedimos. No, mis amados, así no es. Miremos lo siguiente que nos enseña la palabra del Señor. En medio de todo este sufrimiento, en el capítulo 1, en el verso 20, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Enfermo, pelado, sin hijos, con sarnas, ¿sí o qué? Y él rasga los vestidos para que todo el mundo se dé cuenta que tiene eso, ¿sí o qué? Y fuera de eso se pela la cabeza para quedar más feo todavía. Ah, ahí no dice que se quitó la barba. ¿Será que no tenía barba? Todavía no. Y él se postra, dice,
Señor, te adoro porque todo lo que tenía te pertenecía a ti. Usted decidió quitármelo antes de tiempo, yo se lo devuelvo porque es suyo. Nada más, nada más. Ahora, tenemos que observar aquí. La escritura dice que en nada pecó Job. Job no atribuyó a Dios ningún despropósito de lo que él había vivido. Y aquí necesitamos nosotros darnos cuenta que el ser humano, cuando no puede culpar a otro, culpa a Dios. Cuando se muere un ser querido, ¿por qué me lo quitaste? ¿Era suyo o era de él? Nos llenamos muchas veces la boca diciendo, mis hijos no son míos, son tuyos. Tú me los diste para que yo los cuidara. Y el Señor se los lleva y nos enojamos con él. Ay, pero es que era tan joven. ¿De qué lo salvó? ¿De qué me salvó? Volvemos a lo mismo. Dios dio, Dios quitó. Y tenemos que adorar el nombre del Señor simplemente por eso. En medio de problemas, de dificultades, tenemos nosotros que saber que es la soberanía de Dios. ¿Hemos aprendido nosotros a alabar el nombre de Dios en medio de las dificultades? Les decía ahora de qué pasó con la gente que estaba alrededor de él. Y eso me trae a memoria cuando el rey Nabucodonosor recibió la sentencia de parte de Dios de comer de los animales y con los animales. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que lo mandó por allá a comer hierbita. Se volvió vegetariano el hombre. Yo cuando leí esa historia, yo pregunté, ¿y en dónde estaba toda la familia de ese hombre? ¿En dónde estaban sus siervos? Todos los que servían en el palacio. Ninguno se acomodó a tirarle las miguitas de pan, aunque fuera ahí los sobraditos que quedaron de la mesa. Pero es el plan de Dios. El plan de Dios hace que todos los que estén alrededor puedan alinearse para que el propósito en tu vida se pueda cumplir. Porque de lo contrario, y aquí a las mamás son felices tapándole el sufrimiento a los hijos. Y digo las mamás porque nosotros los papás quizás somos más fuertes en eso, déjelo que sufra. La mamá, el niño se cae, ¡ay! El papá se cae, párese mijo, usted es fuerte, ¿sí o qué? Y entonces la mamá dice, ay, ¿por qué mi hijo está sufriendo? No, papi, vea, tenga usted plata así yo no aguante hambre. Y estamos cometiendo una grave falta. Porque entonces ya son dos los que van a sufrir. Porque la plata o lo que usted esté socorriendo a su hijo se va a acabar. Porque así lo va a destinar Dios. Y entonces ya quedaron dos pelados. Entonces, ¿dónde estaban todos? La gente. Todos los que reconocían a Job. Porque ninguno vino a tenderle la mano. Y Job lo expresa, capítulo 19, verso 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Aleluya. Ni los unos ni los otros. Pero ahí es donde está el plan de Dios. Por eso nuestro agradecimiento a Dios por los amigos. Por los amigos que se dejan usar por el Señor. No que sus propias fuerzas se usan ellos mismos. Y es por eso que muchas veces nos desilusionamos de los que llamamos amigos. Yo estuve mal y usted nunca me visitó. ¿Qué clase de amigo es usted? ¿Por qué no le preguntamos a Dios, Señor, por qué no dejaste que me visitaran mis amigos cuando yo estuve en calamidad? Ay, es que se murió mi ser querido y usted no vino a acompañarme. No, ¿qué dice Dios?
¿Qué nos enseña Dios? Vuelvo y le leo. Job 19:14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Eso no fue voluntad propia. Que se olviden 2 o 3, pero 50, 100, eso ya es una obra majestuosa. No. Un pueblo. La misma escritura dice que la gente estaba reunida, estaban conversando y llegaba ese ancianito y se quedaban callados para escucharlo a él. ¿Se imagina el reconocimiento que tenía? O a lo contrario, ¿será que todos acudían a él porque él les daba? Entonces no era que lo estimaban por quien era Job, sino por lo que él daba. Porque él ayudaba a viudas, él ayudaba a los pobres, al desvalido, él les ayudaba. Entonces no era de corazón que querían esa ayuda, sino simplemente mi necesidad. Entonces la pregunta es, ¿confías en Dios en medio de tu sufrimiento o porque no ha dado a tus necesidades? Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto es lo que sucedió con Jesús. El que comía conmigo, ese fue el que me traicionó. Salmos 55:12, 14, porque me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Mire el que tiene a su lado. Cuidado, cuidado. Con el que comía, con el que adorábamos al Señor, ese fue el que me traicionó. Sucede en la vida real. Sucede en la vida real. Mis amados, muchos se van a volver contra usted. Y aún más, si usted se para firme. Si usted predica la verdad. Si usted enseña la verdad. Si usted vive a Cristo, créame que muchos se van a ir contra usted. Y muchos de esos son los más cercanos. Entonces, si usted ya lo sabía, ¿por qué sufre? Y si usted apenas se da cuenta, prepárese porque no va a sufrirlo como usted quiere sufrir. Va a ser diferente. Nada pasa por voluntad propia. Porque aun cuando usted y yo pecamos, Dios permite que así sea. Solo para que nos demos cuenta a quién tenemos en el cielo. Y la escritura lo dice, a quien tengo en el cielo, sino a ti. ¿A quién tengo en el cielo, sino a ti? Entonces Él permite que usted y yo fallemos para que nos demos cuenta a quién le hemos fallado. Él permite que usted y yo le traicionemos para que nosotros no hablemos del otro que le traicionó, sino para que nosotros digamos, tengamos misericordia del que lo traicionó. Porque hay de aquel que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Amén. Por eso, ¿cuál es nuestra identidad? Para que así de esa manera podamos confiar en Dios en medio del sufrimiento. Amén. Póngase de pie, iglesia. Y así de esa manera, entonces usted y yo vamos convencidos a decirle al Señor qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué decimos que le amamos? Y que cuando nos encontremos en diversas pruebas, como lo dice su palabra, sepamos
que no es que nos quieren destruir o nos quieren acabar, sino que nos demos cuenta que Él nos está formando. Y ahí es donde viene la gratitud. Padre, gracias. Gracias porque me estás educando, porque me estás formando, porque estás haciendo de mí cada día más un ser que sea como tú. Y ahí es donde tenemos que nosotros centrarnos. Y no en lo que el enemigo nos quiere meter en nuestra cabeza. Lo que el enemigo quiere ponernos a nosotros para hacer que difamemos o que dudemos de nuestro Padre Celestial. Padre, damos gracias, Señor. Gracias porque en medio, Señor, de la tormenta, tú estás con nosotros. Eres claro porque escrito está, si permaneces, yo permaneceré. Pero solamente miramos la parte B de este texto. Dame lo que quiero, Señor. Pero es que nosotros asumimos una responsabilidad diciéndote, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y como tú sabes darnos buenas dádivas, y tú sabes, Señor, conoces qué es lo mejor para cada uno de nosotros, por eso permite, Señor, que venga a nuestra vida situaciones complejas. Pero claro está en tu palabra, tú no nos darás nada, nada con lo que no seamos capaces. Tú nos conoces y sabes qué darnos, Señor. Hasta dónde llegar. Como dicen por ahí, Señor, tú sabes apretar, pero nunca nos vas a ahorcar. Por eso, Padre, gracias. Gracias por el tiempo de prueba, por el tiempo de sufrimiento, porque a través de ello, Señor, te conocemos más. A través de ello, Señor, nos gozamos más. A través de ello, aprendemos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, y usted dice, iglesia, déselo fuerte y vamos a adorar al Rey.